aislado de toda fuente de luz natural, sin la más mínima interacción con otros seres humanos, excepto por las sombras de los celadores que monitorean cada uno de sus movimientos. Así transcurren los días de uno de los delincuentes más temidos de El Salvador en el centro de confinamiento del terrorismo, conocido como Secot, separado completamente del resto de los internos. Este individuo enfrenta un encierro tan severo como los atroces crímenes que lo condujeron a este lugar. Pero, ¿quién es realmente este prisionero? ¿Cuáles fueron sus acciones para ser considerado una amenaza tan extrema que se le ha negado incluso la posibilidad de ver el rostro de otros reclusos? Acompáñanos hasta el final de este relato para conocer la escalofriante historia que rodea a este criminal y descubrir por qué las autoridades han determinado que su aislamiento absoluto es la única opción viable. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestros contenidos. Si te apasionan los casos más impactantes del mundo criminal, déjanos tu like y comparte este video con aquellos que también disfrutan de este tipo de historias. Ahora sí, comencemos. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, más conocido como SECOT, no es una cárcel convencional. Es una verdadera fortaleza erigida con el propósito exclusivo de albergar a los criminales más peligrosos del país. Esta imponente estructura fue construida bajo la administración del presidente Nayib Bukele con una misión clara y contundente: desmantelar por completo el poder de las pandillas que durante años aterrorizaron las calles de El Salvador. Tras sus infranqueables muros de concreto reforzado y acero de alta seguridad, se encuentran los líderes de las organizaciones criminales más sanguinarias. Individuos que durante décadas sometieron a comunidades enteras, cobraron innumerables vidas inocentes y mantuvieron a la población sumida en un constante estado de miedo. Sin embargo, entre todos estos reclusos hay uno que sobresale por encima del resto. Se trata de un hombre cuyo nombre sigue provocando escalofríos entre aquellos que alguna vez escucharon sobre sus despiadadas acciones y padecieron su reinado de terror. Su historia es un recordatorio de cómo el crimen organizado puede alcanzar niveles inimaginables de crueldad y de cómo las autoridades han tomado medidas drásticas para erradicar su influencia. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos el oscuro pasado de este enigmático criminal. Detallaremos los actos que lo llevaron a convertirse en uno de los reos más vigilados del país y entenderemos la razón por la cual se ha decidido mantenerlo en un aislamiento extremo. Prepárate para descubrir una historia que, sin duda, te dejará sin palabras. ¿Quién es este peligroso delincuente y por qué las autoridades lo consideran una amenaza tan grande como para mantener completamente aislado, incluso de otros miembros de su organización criminal? Entre todos los nombres que se mencionan en los corredores del sistema penitenciario de El Salvador, hay uno que destaca con particular notoriedad. Se trata de un integrante de la temida Mara Salvatrucha, un individuo conocido no solo por su inquebrantable lealtad a la pandilla, sino también por su despiadada frialdad al llevar a cabo sus crímenes. Miguel Antonio Díaz Arabia, más identificado por su alias Castor, no era un delincuente común. Su influencia, su poder dentro de la estructura criminal y su largo historial de violencia extrema lo convirtieron en un objetivo prioritario para las autoridades. Fue sentencia a 269 años de prisión debido a su participación en uno de los actos más atroces que han marcado la historia reciente de El Salvador: el brutal asesinato de 4 soldados de la Fuerza Armada. Sin embargo, su condena no se limitó únicamente a este terrible crimen. Las investigaciones revelaron que Castor no solo era un integrante activo de la MS-13, sino que también operaba como un sicario de la organización, un ejecutor encargado de eliminar a cualquier persona que representara un riesgo para la pandilla. Su capacidad para ordenar asesinatos con absoluta impunidad y su control sobre ciertos sectores del crimen organizado llevaron a las autoridades a tomar una decisión extrema: aislarlo completamente del resto de los reclusos. Este nivel de segregación tenía un propósito claro: impedir que continuara ejerciendo su poder e influencia desde el interior de la prisión. Pero ¿cómo llegó Castor a convertirse en uno de los criminales más temidos del país?
¿Qué acontecimientos llevaron a las autoridades a imponerle un régimen de reclusión tan estricto? Todo comenzó en el año 2016, cuando 4 soldados de la Fuerza Armada de El Salvador abordaron un microbús sin imaginar que aquel simple viaje se convertiría en el último de sus vidas. Miguel Antonio Díaz Arabia, alias Castor, junto a su célula criminal de la MS-13, tenía una misión clara y sin margen de error: vigilar el territorio y eliminar a cualquier individuo que consideraran una amenaza para su dominio en la zona. Este episodio, sumado a otros actos de extrema violencia en los que estuvo involucrado, selló su destino y lo colocó en el punto de mira de la justicia salvadoreña. Su historia es un ejemplo claro del poder que ciertas figuras del crimen organizado pueden llegar a ejercer y de las medidas drásticas que el Estado ha debido implementar para contener su influencia. Ningún desconocido pasaba inadvertido en la zona. Los pandilleros atendían e inspeccionaban cada vehículo con meticulosa, buscando identificar posibles enemigos o infiltrados. Fue así como detectaron a los 4 soldados, jóvenes que, como muchos otros, se habían alistado en las Fuerzas Armadas con la esperanza de brindar una mejor vida a sus familias, sin imaginar que ese día marcaría el final de sus vidas. Aquella jornada fatídica se convirtió en una pesadilla. Los uniformados fueron interceptados, secuestrados y sometidos a un destino atroz. Castor no solo estuvo involucrado en el secuestro, sino que fue él quien emitió la orden definitiva: ejecutarlos sin piedad. Con las manos atadas y completamente indefensos, los soldados fueron conducidos a un paraje desolado, donde encontraron una muerte brutal a manos de sus verdugos. Para eliminar cualquier rastro, los criminales destruyeron sus teléfonos celulares y arrojaron los restos a un barranco. No contentos con eso, cavaron fosas improvisadas y sepultaron los cuerpos, con la intención de hacerlos desaparecer sin dejar huella. El caso conmocionó al país entero. Sin embargo, la justicia no llegó de inmediato. Durante años, Castor y sus cómplices lograron evadir la ley, protegidos por el miedo que imponía la pandilla y el poder que ejercían en las calles. La impunidad se convirtió en un tormento para las familias de los soldados, quienes vivieron con el peso de la incertidumbre y el dolor de no ver castigados a los responsables de aquella masacre. No fue sino hasta la implementación del régimen de excepción promovido por el presidente Nayib Bukele que el panorama cambió de manera drástica. La ofensiva contra las estructuras criminales se intensificó y, tras años de permanecer oculto, Castor fue finalmente capturado en 2022 en el municipio de San Juan Opico. El juzgado especializado de sentencia de San Salvador no mostró clemencia. La condena fue contundente: 269 años de prisión, una sentencia ejemplar que no solo buscaba hacer justicia por los 4 soldados asesinados, sino también por otras víctimas cuyas muertes habrían sido ordenadas por Castor con la misma frialdad. Sin embargo, para las autoridades, su encarcelamiento no era suficiente. Debido a su peligrosidad extrema y su alto rango dentro de la estructura criminal, se determina su reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una prisión de seguridad máxima diseñada para aislar a los criminales más temidos del país. Allí, su encierro es tan extremo como los crímenes que cometieron. Privado de cualquier contacto humano, sin acceso a la luz solar y bajo la constante vigilancia de los custodios, Miguel Antonio Díaz Arabia, alias Castor, se enfrenta a un destino irreversible tras las frías paredes de concreto que ahora delimitan su mundo. Las autoridades han tomado una decisión drástica: aislar completamente a Castor del resto de los reclusos. No puede interactuar con otros pandilleros, ni siquiera con aquellos que pertenecen a su misma organización criminal. Para él, no hay conversaciones, no hay aliados, no hay nadie a quien manipular. Solo el peso del silencio, las frías paredes que lo rodean y el eco incesante de sus propios pensamientos. Sin embargo, el aislamiento no es la única condición extrema que enfrenta. En el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, no existen colchones, almohadas ni sábanas. Los prisioneros duermen sobre duras planchas de hierro, vistiendo únicamente calzoncillos y camisetas. Durante el invierno, el frío se cuela sin misericordia en las celdas y el único refugio es el propio cuerpo. Para Castor, las restricciones son aún más severas.
No tiene acceso a ningún tipo de beneficio o privilegio que otros reclusos podrían obtener. Se rumorea que incluso su ración de comida puede ser reducida como medida disciplinaria. Cuando se le permite comer, lo hace con las manos, ingiriendo porciones mínimas de arroz, frijoles, un huevo duro y algo de pasta. En los días más duros, podría no recibir alimento alguno, como un castigo adicional impuesto por el personal penitenciario. Su celda es una jaula de concreto y acero equipada únicamente con 2 pilas para asearse y un inodoro expuesto. Sin privacidad ni dignidad. No hay libros, televisión ni ninguna distracción que le ayude a sobrellevar el tiempo. El tedio es su único compañero, y cada minuto transcurre con una lentitud insoportable. Si tiene suerte, Castor puede salir 30 minutos al día para realizar ejercicios en el pasillo central del módulo. Sin embargo, ni siquiera en esos breves instantes logra ver la luz del sol, pues el diseño del Sekot impide cualquier contacto con el exterior. A diferencia de otros reclusos, Castor sabe que esta será su realidad por el resto de su vida. La condena de 269 años de prisión garantiza que jamás volverá a pisar el mundo más allá de esos muros. En el Sekot, la rutina es tan implacable como las paredes que lo rodean. Cada día inicia y termina de la misma forma. Solo el incesante silencio y las pisadas de los guardias patrullando los pasillos rompen la monotonía. El tiempo ha dejado de tener significado para él. Afuera, el mundo sigue su curso, pero dentro de su celda, el presente es eterno y el futuro, inexistente. Su celda de aislamiento está diseñada no solo para privarlo de su libertad, sino también para quebrar su mente y su espíritu. No hay ventanas, ni acceso al exterior. La única luz que ilumina su existencia proviene de los fríos fluorescentes del techo, que permanecen encendidos las 24 horas del día, haciendo imposible distinguir la noche del día. La privación sensorial es total, sumiéndola en un estado donde el tiempo pierde significado. No hay relojes, no hay espejos, no hay reflejos. Su identidad se diluye en la monotonía de un encierro sin fin, donde los minutos se alargan hasta parecer eternos. El extremo aislamiento no solo busca evitar que Castor tenga contacto con otros reclusos, sino también despojarlo de todo poder. Durante años, su voz dictó órdenes, sentenció vidas y sembró el terror. Ahora, nadie lo escucha, nadie responde. Es un líder sin seguidores, un hombre reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. A diferencia de otros prisioneros, a Castor no se le permite recibir visitas. Ningún familiar, amigo o conocido puede acercarse a los muros que lo mantienen cautivo. La comunicación con el exterior es nula, ni cartas, ni llamadas telefónicas. Para el mundo, Miguel Antonio Díaz Arabia ha dejado de existir. En algunas ocasiones, las autoridades lo trasladan a zonas de aislamiento aún más severas. Se cree que estos movimientos forman parte de castigos o estrategias para evitar cualquier intento de contacto con otros miembros de la MS-13. Estos espacios son claustrofóbicamente pequeños, apenas lo suficiente para moverse. Aquí, el silencio se convierte en su peor enemigo, más feroz que los barrotes de acero que lo encierran. Cuando no está completamente aislado, Castor comparte celda con decenas de prisioneros, aunque la convivencia en el Sekot es un espejismo. Nadie habla con nadie. El sistema está diseñado para eliminar cualquier lazo humano, para romper toda conexión con el pasado. Todos los internos visten de blanco sin insignias ni marcas distintivas, en un intento por borrar las identidades pandilleras y erradicar el sentido de pertenencia que alguna vez los unió a sus organizaciones criminales. Aquí, no hay nombres, no hay rostros, no hay historia. Solo reclusos reducidos a simples cuerpos en un encierro interminable. No obstante, la amenaza sigue presente. A pesar de la estricta vigilancia y las rigurosas medidas de seguridad, las disputas y tensiones entre miembros de pandillas continúan alimentando un clima de constante hostilidad. La paz nunca es absoluta en un entorno donde la violencia y el rencor han sido durante mucho tiempo la norma de vida.
Incluso en completo aislamiento, Castor es consciente de que tras los muros hay enemigos que lo acechan. Sus rivales, aquellos pandilleros de facciones opuestas, no dudarían en buscar venganza si se les presentara la oportunidad. Sin embargo, no solo los enemigos visibles representan un peligro. También hay amenazas silenciosas, menos tangibles, pero igualmente devastadoras. El transcurso implacable del tiempo, la soledad asfixiante y el peso de sus propios recuerdos. Cada día, la culpa y el remordimiento se entrelazan con la frialdad de su carácter y el resentimiento que aún arde en su interior. En su celda, Castor no puede huir de sí mismo ni de las sombras de su turbulento pasado. Su historia no solo refleja la trayectoria de un hombre inmerso en el mundo del crimen, sino que también es un testimonio del drástico cambio que ha vivido El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele. Antes de su llegada al poder, el país era sinónimo de violencia descontrolada, extorsiones y un miedo permanente que se infiltraba en cada rincón de la sociedad. Las pandillas ejercían un dominio absoluto sobre numerosos barrios, imponiendo su propia ley a través del terror y la intimidación. Pero ese panorama dio un giro radical con la llegada de Bukele y su política de mano dura. No solo ordenó la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, considerado el penal más seguro y restrictivo de América Latina, sino que también instauró un régimen de excepción que permitió la captura de decenas de millas de pandilleros en un tiempo récord. Esta estrategia, aunque polémica, ha sido ampliamente respaldada por una gran parte de la población salvadoreña, que la ve como una medida necesaria para erradicar el crimen organizado. Gracias a estas acciones, el país ha experimentado una notable reducción en sus índices de delincuencia. Calles que antes eran consideradas zonas de guerra, hoy pueden transitarse con mayor tranquilidad. Familias que vivían bajo la constante amenaza de las extorsiones y la violencia, ahora pueden salir de sus hogares sin el mismo nivel de temor que los paralizaba en el pasado. Sin embargo, el régimen de excepción no ha estado exento de controversias. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas políticas han resultado en arrestos arbitrarios y en condiciones inhumanas dentro de los centros penitenciarios. Se ha acusado al gobierno de cometer violaciones a los derechos fundamentales de los reclusos, incluso de aquellos considerados altamente peligrosos, como Castor. A pesar de las críticas, Bukele se mantiene firme en su postura. En repetidas ocasiones ha dejado en claro que su prioridad es proteger a la población honesta y no a quienes, durante años, sembraron el pánico y el caos en el país. Su mensaje es contundente. En El Salvador, los derechos de las víctimas siempre estarán por encima de los derechos de los criminales. Circulan rumores sobre posibles represalias por parte de las pandillas contra ciudadanos inocentes, ataques al azar con el objetivo de infundir miedo una vez más. Ante esto, Bukele ha sido tajante en su respuesta, advirtiendo que cualquier intento de venganza traerá consigo represalias aún más severas. Si hacen eso, no habrá raciones de comida en las cárceles. Vamos a ver cuánto tiempo resisten sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no tocarán ni un grano de arroz. Y no me interesa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente, que se lleven a sus pandilleros si tanto los defienden, ha declarado el mandatario. Esta postura ha desatado un intenso debate. Para algunos, representa la única vía efectiva para recuperar la paz y el orden en el país. Para otros, es una estrategia que ha cruzado límites éticos y ha puesto en jaque los derechos fundamentales de millas de personas. Sin embargo, lo que es innegable es que El Salvador ya no es el mismo de antes. Para muchos, Nayib Bukele es un héroe, el líder que finalmente logró desmantelar el poderío de las pandillas que durante décadas aterrorizaron a El Salvador. Para otros, es un mandatario autoritario que, en nombre de la seguridad, ha puesto en riesgo las libertades civiles. Pero más allá de las opiniones, Castor es la prueba viviente de que la política de cero tolerancia del gobierno es una realidad inquebrantable y sin excepciones. Un hombre que en su momento infunde terror en las calles, hoy enfrenta un encierro absoluto del que no hay salida.
¿Es esto una muestra de justicia implacable o un castigo excesivo? ¿Es Bukele el salvador de su pueblo o un líder que ha llevado el sistema legal al límite en su afán por erradicar el crimen? A pesar de las críticas y las controversias que envuelven al régimen de excepción, hay un hecho innegable. Las estrategias implementadas han tenido un impacto tangible en el país. Los números hablan por sí solos. El Salvador, que alguna vez estuvo en la lista de los países más peligrosos del mundo, ha experimentado una reducción significativa en sus tasas de homicidios y delitos violentos. Las calles, antes dominadas por el miedo y la incertidumbre, hoy son transitadas con mayor tranquilidad y confianza. La sensación de seguridad ha cambiado radicalmente, y muchas familias que antes vivían bajo la constante amenaza de extorsiones y represalias, ahora pueden reconstruir sus vidas sin la sombra opresiva del crimen organizado. Este cambio ha consolidado la popularidad de Bukele, quien goza de un respaldo masivo entre la población salvadoreña. Para miles de ciudadanos, él es el líder que finalmente les devolvió la paz, algo que parecía imposible después de décadas de violencia descontrolada. Sin embargo, su estilo de gobierno también ha despertado preocupaciones. Organismos de derechos humanos y opositores políticos advierten sobre los riesgos de un posible autoritarismo y las implicaciones de violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos. A pesar de estas críticas, la mayoría de la población considera que recuperar la seguridad ha valido el costo de las estrategias utilizadas. Bukele ha defendido su postura con firmeza, argumentando que no se puede privilegiar la protección de los criminales a costa de las víctimas. El Salvador ya sufrió demasiado. No volveremos al pasado, ha reiterado en múltiples ocasiones. Su determinación y su política de mano dura han sido clave para debilitar las estructuras de las pandillas que, por años, ejercieron su dominio con violencia y extorsión. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, no es solo una prisión. Se ha convertido en un símbolo del drástico cambio en la política de seguridad del país. Castor, junto con miles de pandilleros, representa el precio que han pagado quienes alguna vez sembraron el terror entre la población. La historia de Miguel Antonio Díaz Arabia, alias Castor, no solo expone la brutalidad de sus crímenes y la realidad de su vida tras los muros del CECOT, sino que también refleja la transformación profunda que ha vivido El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele. Un cambio que ha traído seguridad y esperanza a millones de ciudadanos, pero que también ha abierto un intenso debate sobre los límites de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Castor fue un sicario implacable, un líder temido en las calles, responsable de innumerables asesinatos y de sembrar el terror sin remordimientos. Hoy enfrenta un encierro tan severo como los crímenes que cometió. Un aislamiento absoluto que, para algunos, representa la justicia que merece, mientras que otros lo consideran una condena excesiva y deshumanizante. Pero su historia no es solo la de un criminal tras las rejas. Se ha convertido en el símbolo de una nueva era en El Salvador, una era en la que las pandillas ya no dictan las reglas del miedo, y en la que Nayib Bukele ha impuesto su propia ley con puño de hierro y sin concesiones. ¿Es esto verdadera justicia o una forma de venganza? ¿Es El Salvador un país más seguro gracias a estas medidas, o se han sacrificado demasiadas libertades en nombre del orden y la paz? La opinión pública está dividida, pero hay algo que nadie puede negar. Castor pasará el resto de sus días sin volver a ver la luz del sol, y El Salvador jamás volverá a ser el mismo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta condena es justa o que merecía un destino diferente? Déjanos tu comentario. Queremos conocer tu punto de vista sobre el costo de la justicia y las medidas extremas en la lucha contra el crimen.